La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de este su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. En el nombre del Señor quiero leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, del verso 13 en adelante. Voy a leer la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «¿Estás loca?» Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Mis amados oyentes, hoy quiero hablar de un tema que he titulado Las sorpresas de Dios. Sí, las sorpresas de Dios, porque acabamos de leer un texto donde Dios sorprendió a una muchacha llamada Rode y también a un grupo de discípulos que estaban orando. Ellos estaban clamando, intercediendo delante de Dios por la vida de Pedro, el cual se encontraba encarcelado y ya había sido precedido por un acontecimiento, y era que habían también tomado preso a Jacobo, uno de los principales discípulos, y había sido muerto a manos de Herodes. Lo había mandado a ejecutar. Entonces lo más seguro era que esa era la suerte que seguiría también a Pedro. También entonces estaba por ser ejecutado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos quedaron atónitos porque tal vez ellos esperaban un indulto, tal vez ellos esperaban que le prolongasen la ejecución, tal vez ellos esperaban que fuese liberado de otra manera, pero nunca esperaron que él llegase al mismo lugar donde ellos estaban orando, producto de haber sido liberado por un ángel que fue enviado de la presencia del Señor para librarlo de la cárcel. Entonces, mis amados oyentes, podemos decir claramente que Dios nos sorprende más allá de lo que nosotros estamos esperando, y que muchas veces nosotros tenemos una fórmula de qué es lo que Dios va a hacer, y entonces esperamos que el médico nos va a decir esto o aquello, esperamos que en el problema que estamos atravesando va a haber una solución de tal manera que en la necesidad que estamos atravesando alguien nos va a venir a ayudar, o fulano de tal nos va a ayudar en la necesidad que estamos atravesando a través de un auxilio. Pero sucede que nosotros nos quedamos muy cortos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, y sus caminos que nuestros caminos. Nosotros ideamos cómo va a ser la liberación de Dios y cómo va a ser el auxilio de Dios, pero Dios siempre nos sorprende. Nos sorprende porque procede mucho más ampliamente y más altamente de lo que nosotros estamos pensando. Así que con toda propiedad y con toda seguridad le digo que eso que usted está viviendo en estos momentos, Dios lo va a sorprender. Dios va a actuar, Dios va a mediar en la situación que usted está haciendo, pero mucho más allá de lo que usted piensa. Mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, mucho más allá de lo que nuestro razonamiento humano nos puede llevar a comprender. Dios está dispuesto a sorprendernos, pero debemos comprender algunas cosas en base a esto. Dice el capítulo 12 en su parte inicial que Jacobo fue muerto a filo de espada, como decía hace un momento, y Pedro fue encarcelado. Ahora nosotros debemos saber que hay respuestas de Dios que son diferentes a las que nosotros estamos esperando. Esas respuestas pueden ser mucho más gloriosas, pueden ser mucho más portentosas de lo que yo estoy en espera.
pero también puede ocurrir que Dios responda de otra manera, que yo no la estoy esperando y que para mí puede ser que se vea como decepcionante. Fíjese bien que dice que Jacobo fue muerto. Seguramente la iglesia intercedió, seguramente la iglesia oró, seguramente la iglesia estuvo allí clamando delante de Dios y sin embargo la respuesta que recibió no fue la respuesta que ellos esperaban. Entonces yo debo estar dispuesto a recibir la respuesta de Dios en la manera en que Él quiere hacerlo. Tal vez estoy orando por un familiar para que Dios lo salve, para que tenga un trato con él y de repente ese familiar cae enfermo o se ve envuelto en una situación muy terrible, se ve envuelto en una situación muy agobiante y nosotros decimos, pero no era por esto que estaba orando, no era por esto que estaba intercediendo, pero sucede que la respuesta de Dios yo no la entiendo, pero puede ser que en ese proceso tan terrible que esa persona le toque enfrentar es la respuesta de Dios a mi oración, porque de esa manera va a tratar con él. Entonces por eso Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, pero muchas veces esa respuesta aparentemente es negativa, aparentemente es contraria a lo que yo estaba orando. Es allí donde no debo entrar en desesperación, sino confiar en que Dios está al control y que Dios sabe exactamente lo que está haciendo, y si yo he entregado algo en sus manos, Él es poderoso para hacer las cosas conforme a su voluntad, y su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta, su voluntad es realmente sorprendente. Dios me sorprende porque muchas veces responde de la manera en que yo siento que es decepcionante o que yo siento que es frustrante, pero es allí donde se necesita la fe, donde a través de la fe yo tengo que ver más allá y ver, Señor, si yo estoy orando y tú estás respondiendo de esta manera, es porque esta es tu voluntad y porque tienes un plan que yo no lo entiendo, pero confío en que tú, Señor, sí sabes lo que estás haciendo. ¿Es esa la fe que usted tiene? Entonces Dios está dispuesto a sorprenderle. Dios nos sorprende entonces con respuestas muy diferentes a lo que nosotros estamos pidiendo. Pero siempre necesitamos mantenernos en la fe, en el control de saber, Señor, esto va a ayudar para bien, porque yo te amo y a los que te aman todas las cosas le van a ayudar para bien. La iglesia tal vez no entendía por qué Jacobo tenía que ser ejecutado, pero sucede que había un propósito de Dios. El evangelio tenía que ser predicado por todas partes donde ellos iban a ser perseguidos y dispersos, porque había un plan de Dios en la expansión del evangelio. Pero también en medio de ello Dios les demostraba que seguía al control, porque entonces con Pedro no ocurrió lo mismo, sino con Pedro él tenía otro propósito. Dios hace las cosas entonces conforme a ese propósito maravilloso. A uno lo sana, a otros no lo sana, pero en ambos está presente el Señor. A unos resuelve la situación de una forma, en otros actúa de otras maneras. Hay diversidad de operaciones, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Ahora bien, la iglesia entonces nunca debe desmayar, el pueblo de Dios nunca debe desmayar de la oración a pesar de la respuesta sea cual sea. Usted y yo seguimos orando, creyendo en que la sorpresa de Dios va a llegar, creyendo en que Dios va a actuar, porque Él está al control y ninguna oración queda en vano, ninguna oración queda flotando en el aire, toda es recibida por Dios y en todas Él está actuando. Dice también la Escritura que el pueblo se mantenía orando sin cesar en medio de aquella situación. Y dice que en medio de todo ello se mantenía algo en Pedro, porque se nos dice en la parte paralela de la historia que Pedro estaba durmiendo entre unos soldados que le custodiaban. Entonces Pedro sabía que la iglesia estaba orando, él también estaba orando, y la noche antes de su ejecución él podía dormir tranquilamente, porque si usted quiere ver las sorpresas de Dios, si usted quiere ver a Dios actuar, usted tiene que mantener la paz, y yo tengo que mantener la paz y la quietud. Yo tengo que saber que si algo está en las manos de Dios, entonces nada puede cambiar el designio que Él tenga establecido. Mi oración es lo que Dios pide de mí, y si yo la estoy haciendo, entonces ya estoy cumpliendo con el requisito para que Dios me sorprenda. Debo entonces descansar. ¿Quién puede descansar la noche anterior a una ejecución, sabiendo que al día siguiente
lo pueden llevar a la muerte. Es algo que realmente nuestra mente no entiende, pero sin embargo Pedro estaba descansando en el Señor. Así usted y yo podemos descansar y tener paz, sabiendo que nuestra oración es oída delante de Él, sabiendo que si esa necesidad, esa carencia, esa enfermedad, ese problema, ese conflicto, usted lo está presentando en las manos de Dios, entonces no siga corriendo de acá para allá, porque así nunca podrá ver la gloria de Dios, así nunca podrá ver la respuesta de Dios. Descanse, tome quietud, tome paz y diga: Señor, yo sé que esta situación está en tus manos, yo sé que tú vas a responder, yo sé que tú vas a actuar, yo sé que ya estás actuando, no vas a hacer las cosas a mi manera, lo vas a hacer a tu modo, pero el modo tuyo siempre es el mejor para mí. Y así poder descansar en el regazo del Señor, y téngalo por seguro que entonces va a llegar una noticia, va a tocar a su puerta el milagro que usted está esperando. Es algo sorprendente que este pueblo, este grupo de creyentes, esta iglesia está orando y no saben que está sucediendo un milagro, que el Señor se ha presentado, ya ha tratado con Pedro, lo ha sacado de la cárcel, él viene y está tocando a la puerta. Ellos siguen orando dentro, pero ya Pedro está a las puertas. Esto quiere decir que muchas veces nosotros estamos orando por situaciones que ya delante de Dios el milagro ha sido realizado. Oh, gloria sea dada a su nombre. Muchas veces seguimos orando y nosotros ya no sabemos que el milagro está en camino, que el milagro está en acción. Yo creo en el nombre de Jesús que el milagro ya está en acción. Yo creo que ya su respuesta y mi respuesta vienen en camino, porque Dios nos sorprende.